Orando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 14 de abril. Advertencia contra un apetito depravado. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Este versículo, mis hermanos, muestra cómo el deseo desordenado puede llevar a la ingratitud, ¿no? El pueblo prefería la esclavitud con comodidad antes que la libertad con dependencia de Dios, ¿no? El apetito dominó su mente y los llevó a olvidar las bendiciones recibidas, ¿no? Y cuando el deseo gobierna, la fe se debilita. Párrafos 1 y 2. Era el plan de Dios derramar grandes bendiciones sobre su pueblo. Su propósito era conducirlos a una tierra buena que por sus riquezas y fertilidad se le llamaba la tierra que fluye leche y miel. Si se sometían a los requerimientos divinos, era el plan del Señor establecerlo como un pueblo saludable, fuerte y poderoso. El pueblo de Israel se había alimentado de ricas y exóticas comidas de Egipto, que no les eran más saludables para ellos, y ahora Dios los habría de traer a través del desierto hacia la buena tierra que les había prometido. En este peregrinar habría de prescindir de una dieta a base de carne y nutrirse con alimentos sencillos, aunque nutritivos, mientras se establecían en la buena tierra de Canaán, un pueblo poderoso donde no hubiera hombres, mujeres o niños endebles en ninguna de sus tribus. Desde la caída de Eva en Edén, movida por el intemperante deseo de gratificar el apetito, este ha sido el pecado que ha predominado en la familia humana. Eva, luego de la transgresión, invitó a su esposo para que también comiera. Adán no fue engañado como Eva, pero sí influido por ella para actuar del mismo modo. Comer el fruto y arriesgarse a correr las consecuencias, pues ningún daño, arguyó ella, le había sobrevenido. Adán cedió a la tentación de su esposa, no pudo soportar verse separado de ella, y así comió y perdió su integridad. A partir de aquel lamentable episodio que introdujo el pecado en el mundo, la intemperancia, el apetito pervertido y el poder de la influencia que una persona equivocada ejerce sobre la otra han producido un grado de miseria que el lenguaje no alcanza a describir. No ha habido un instrumento más exitoso que Satanás haya utilizado para tentar al género humano como el apetito. Al considerar, mis hermanos, estos párrafos, vemos el propósito de Dios y cómo el ser humano puede rechazarlo, ¿no? Dios tenía un plan perfecto: formar un pueblo fuerte, saludable y bendecido. Pero ese plan requería disciplina y cambios en su estilo de vida. Y el problema no era la falta de provisión, sino la resistencia del pueblo a dejar lo que no les convenía. El apetito se convirtió en un obstáculo espiritual, mis hermanos. Y desde el Edén, el apetito ha sido una de las áreas donde el enemigo más ataca. Y cuando no se controla el apetito, se abre la puerta a la desobediencia. Y también la sierva del Señor dice que los que están esperando la segunda venida del Señor, la carne dejará de formar parte de su dieta. Así que si nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, la carne en sí debe de dejar de formar parte de nuestra dieta. Últimos párrafos. En su peregrinar por el desierto y a causa del continuo deseo de
satisfacer sus apetitos depravados, la rebelión y la insurrección continuamente estallaron en motines entre las huestes de Israel. Moisés afrontó enormes dificultades y su corazón se entristeció por las constantes murmuraciones de los hijos de Israel, porque Dios, para el bien de ellos, no les había permitido comer carne. Continuamente imaginaban problemas y conjeturaban posibles males. Sintieron celos de Moisés y llegaron a pensar que los había sacado de Egipto impulsado por motivos egoístas y que abrigaba el secreto deseo de conducirlos al desierto para que perecieran allí para luego enriquecerse con sus posesiones. Esto nos lleva a ver las consecuencias, mis hermanos, de permitir que los deseos gobiernen la vida. El pueblo comenzó a quejarse, a rebelarse y a desconfiar de Dios. Lo que comenzó con un deseo terminó en una murmuración y desobediencia, ¿no? Cuando el corazón no está alineado con Dios, incluso sus bendiciones se interpretan como problemas. El descontento se apoderó del pueblo. Incluso llegaron a cuestionar las intenciones de Moisés, según lo que acabamos de leer, mostrando cómo el pecado distorsiona la mente, mis hermanos. Y hay que tener en mente, mis hermanos, que el deseo desordenado no solo afecta al cuerpo, sino que también corrompe el carácter. Y en el libro inspirado por la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas nos dice: el apetito ha sido uno de los medios más eficaces de Satanás para dominar a la humanidad. Wow, mis hermanos. Esperando que esta reflexión nos enseña y nos enseñe que debemos tener cuidado con los deseos que permitimos en nuestras vidas, ¿no? Lo que parece algo pequeño, como el apetito, puede alejarnos de Dios si no lo controlamos, ¿no? Él desea lo mejor para nosotros, mis hermanos, pero debemos aprender a confiar en su dirección. Y por eso les seguimos invitando a seguir acompañándonos cada mañana para continuar creciendo en la disciplina espiritual y en obediencia al Señor. Y con este pensamiento en nuestro corazón, inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, ayúdanos a dominar nuestros deseos y a vivir conforme a su voluntad. Guárdanos de la murmuración y de la ingratitud. Enséñanos a confiar en sus planes y a obedecerlo en todo. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.